antes de medianoche. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Como siempre, nos volvemos a encontrar como cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, con otro nuevo programa de Antes de Medianoche. Hoy vamos a hablar también del tema ufológico, quizá desde otra faceta. Esta vez vamos a hablar de un investigador que ve este tema con los pies sobre la tierra. Richard Cardoso nos va a hablar acerca de la posibilidad de que muchas de las cosas que vemos en el cielo y que consideramos extraterrestres quizá tengan su autoría dentro de nuestro mismo planeta. Vamos a hablar un poco también de los diferentes proyectos militares, cosas que el público en general ignora, pero que pueden estar sucediendo y ser parte del protagonismo del fenómeno tan llamado comúnmente extraterrestre. Estamos como siempre en @antes de medianoche show. Esa es nuestra página en Facebook. Nos encuentran en este momento en vivo. También estamos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah USA. Siempre les sugerimos suscribirse si gustan, darnos un like, compartir. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. Hay un chat, está activo, así que ustedes pueden poner allí sus comentarios. Si gustan saludos nada más, todos serán leídos durante el transcurso del programa y si no hubiese tiempo, durante la semana, los invitados generalmente se toman la molestia de contestarles a todos. Agradecemos a los Torino Auto Repair, es la empresa que nos patrocina ya desde el 2018 y hacen posible con su auspicio que nuestro programa esté cada jueves. Allí está el número telefónico, es una compañía de mecánica integral de aquí del Valle del Lago Salado. Los llaman al 801-654-1019. También el logo está corriendo continuamente con nuestro podcast de cada jueves, como decía. Bueno, vamos ya a enlazarnos por la magia de la tecnología, como decimos siempre. Mariano Garbarino, que está allí en la parte de edición en Argentina, va a hacer posible este enlace, esta vez local. Estamos con la Florida, Estados Unidos de América. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde Utah, desde el estado de Utah. ¿Cómo estás? Hola Renata, ¿todo bien? Y de verdad muy contento por estar aquí por primera vez en tu programa. Muchas gracias por la invitación y también mandarle un gran saludo a Mariano que está en los controles. Sí, muy contentos, Richard, de que estés con nosotros. Nosotros tenemos muchas preguntas para hacerte hoy porque realmente es todo un tema esto de considerar que hay muchas cosas en nuestro cielo que quizá para nosotros sean extrañezas y por ahí también se trate de algún desarrollo de la Tierra, ¿verdad? De alguna tecnología ignorada por nosotros. De hecho, hay personas en esto de la ufología, yo he tenido muchos invitados, siempre tengo muchos de diferentes vertientes de este fenómeno y de lo paranormal también, que ellos nos hablan acerca de contactos que tienen directos, contactos telepáticos, que ya están aquí, que están en el planeta, que hay bases extraterrestres en nuestro planeta, algunas que son conjuntas con gobiernos de las superpotencias. Sin embargo, vos sos un poco más reticente, te tomás tu tiempo, investigás. ¿Por qué te parece que detrás de esto puede haber algo más y no hay que precipitarse con la definición de este fenómeno? Conocemos que has trabajado en el proyecto Sirio, nos vas a contar un poquito hoy de todo eso. Conocemos también a tu colaborador y amigo Rodrigo Fuensalida, él estuvo en nuestro programa anteriormente. Y bueno, estás tratando de abordar este tema y buscarlo con la máxima difusión e información. Contanos un poquito, porque ¿cuánto tiempo hace, Richard, que estás con esto de la investigación ufológica? ¿Siempre te atrajo desde muy jovencito? ¿Cuándo comenzaste? Bueno, es el tema ufológico yo creo que prácticamente que yo recuerde estuve involucrado en no solamente en mi curiosidad, sino dentro de lo que yo en algún momento orientaba hacia el futuro, ¿no? En el sentido de que quería trascender todo este tema, ¿no? Es interesante porque seguramente todos los amigos que están involucrados en estos temas han comenzado desde muy pequeños, ¿no? Seguramente una película, un libro, una revista les despertó la curiosidad. En mi caso,
yo soy peruano de nacimiento y los peruanos hemos escuchado, bueno, al menos los de mi generación, en esas conversaciones familiares, ¿no? De fiestas y por ahí en algún evento social, la historia del grupo Rama, ¿no? Esta agrupación que involucraba a los hermanos Paz-Wells, ¿no? Y que en algún momento, a principios de los 70 comenzaron a generar experiencias con un fenómeno que, bueno, ya todos los amigos seguramente conocen la historia, pero estaba relacionado directamente con la hipótesis extraterrestre. A partir de Ujú. ello, esta inquietud, este interés se va creciendo en mí y lo que hago era informarme. Desde muy pequeño yo lo que hacía era leer revistas, por ejemplo Karma 7 o Lo Insólito, que eran publicaciones que tú encontrabas en las peluquerías, ¿no? Yo de muy chico no agarraba el Condorito o el Batman que estaba ahí ¿no? en las estanterías, sino que tomaba el Karma 7 y comenzaba a leerlo, a veces hacía algunas notas y yo creo que en algún momento, cuando los veía en los kioscos, yo decía, esta publicación yo la necesito, la quiero, la iba a comprar, pero a mí el señor que vendía las revistas me decía, no, eso no es para ti, llévate esto. Él me sugería otras cosas, ¿no? Seguramente por los contenidos, porque era muy niño, pero estas cuestiones fueron llamándome cada vez más la atención y lo que hacía era estar pendiente, ¿no? De repente en algún programa de televisión se hablaba del tema, o por ahí le preguntaba a alguien mayor, ¿no? A fin de que me ilustre en estas cuestiones. Y bueno, fue así que pasó el tiempo y yo creo que a partir del 2012 ya lo que hago es establecerme eh, de manera independiente, tratando de buscar solución a este tema, ¿no? Buscaba contactarme con investigadores ya en el Perú que habían tenido un largo recorrido y fue así que comencé a integrarme en un grupo, bueno, del cual soy fundador, ¿no? Pero involucraba a personas de diferentes edades, ¿no? El mayor de todos tenía algo de 60 años, que era una persona que ya falleció, Fernando Gallegos, un gran amigo, que tenía una visión un poco escéptica del fenómeno, ¿no? Te voy a contar como un dato anecdótico, él vivía justamente en Chilca, en este lugar donde efectivamente se produjeron los eventos de los hermanos Paz-Wells, ¿no? Y él me decía, yo he vivido toda mi vida en Chilca y nunca vi nada extraño. Entonces, yo quisiera, por todo esto, por todo el tránsito que he tenido, que he escuchado, diferentes comentarios de gente que han visto cosas, yo quisiera experimentarlo. Pero a pesar que estuvo detrás del fenómeno, nunca vio nada. Y eso a la larga pues nos hacía reflexionar y probablemente nos iba generando otro tipo de posibilidades, ¿no? Dentro de la agrupación, a eso me refiero. Planteamos la hipótesis ya del mito moderno, ¿no? Para esa época ya habíamos leído publicaciones como las de Jacques Vallée, Pasaporte Magonia, ¿no? Que habla mucho del folclore de los pueblos y cómo este había influido en muchos de los testigos que habían visto fenómenos y que a la larga pues le atribuían algún tipo de, de concepto o origen extra normal, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bajo ese concepto, bajo esa premisa también de tratar de trascender lo que era el fenómeno en sí, conformamos la agrupación que era llamada bueno, hasta ahora están trabajando con algunas cositas. eh, este grupo se llama Skywatchers Perú. Ujú. Sí, los he Y visto sí, a veces en el mismo Facebook.
aparecen los directos, no sé, he Ya, visto, observadores del cielo, sí. sí. Entonces, a partir de ello, nuestro interés en tratar de darle solución a casos que eran accesibles para nosotros era nuestra mayor motivación. Pasó el tiempo y yo tuve que venirme acá a Estados Unidos y en el 2000, antes de 2015 ya teníamos la idea del proyecto Sirio, ¿no? Conformar una especie de multiplataforma, no solamente que se dedique al tema de la difusión de la temática ufológica, sino también estábamos detrás del fenómeno, de investigar algunos casos, de tratar de generar informes, bases de datos y todas estas Ujú. cosas que son necesarias para el desenvolvimiento de las investigaciones. Entonces fue así que el proyecto Sirio, ya cuando estaba aquí, y justamente me tocó iniciar en, por el periodo inicial, ¿no? Por la primera etapa de la pandemia, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso nos ayudó mucho a ir creciendo y también nos ayudó a que la gente se interese en los tópicos que íbamos desarrollando. Al principio nos juntamos con amigos de Chile, un gran amigo, Juan Carlos Cabeza Fuenzalida, ¿no? Una persona que vivió una experiencia de contacto y que, bueno, a partir de ello comenzamos a tejer algunas posibilidades sobre qué estaría actuando detrás de este fenómeno. Después de esto nos fuimos a algo un poco más coyuntural, ¿no? Que era esta narrativa, esta incipiente, la voy a decir así, incipiente narrativa UAP que los Estados Unidos estaba tratando de exponer al mundo a finales de 2018 y que hoy vemos que es una cuestión que está trascendiendo una, hacia una posible realidad en torno al tema OVNI, ¿no? Y esto lo vamos a conversar seguramente de manera profunda más adelante. Como, Entonces, es como, perdón, Richard, como sí, abriendo el espectro del claro, fenómeno, ¿no? claro, No es ya el disco volador, una nave. Se está buscando lo que tiene que ver con el entorno y otros fenómenos que son adicionales, si se quiere, pero que complementan al fenómeno de luces, de claro, avistamientos, ¿verdad? Porque no se precisa qué es. claro. Lo que acabas de decir es muy interesante, Renata, porque yo quisiera que fuera así. Yo Ujú. quisiera que esto fuese o sea, que todo este panorama, este escenario que se ha planteado, se desarrolle de esa manera, ¿no? Que en realidad los Estados Unidos esté detrás de un fenómeno genuino. Ujú. Y espero que los amigos entiendan este término. Pero algunos dirán, pero ¿qué más genuino ver un objeto volador, objeto físico de chapa y tornillo, volando en algún espacio aéreo controlado o de repente sobre diferentes espacios, ¿no? de áreas civiles? Pero eso es lo que más me llama la atención de todo esto, ¿no? De cómo Estados Unidos está tratando de conducir la línea de opinión de la gente hacia una posible explicación de un fenómeno que podría tener eh, como origen un desarrollo no humano en cuanto a Ujú. tecnología, Ujú. ¿no? Y que es llamado o es titulado por los medios como una amenaza, ¿no? Entonces, ese es un detalle que después seguramente lo vamos a conversar profundamente, porque es parte de lo que vamos a desarrollar durante esta conversación, ¿no? Porque la gente, ¿qué es lo que está viendo en el cielo? Ah, Ujú. sí, Sí, quería preguntarte, ¿pensás, Richard, que este fenómeno en general, lo que la gente dice ver y ve, está muy afectado por todo lo que es la comunicación? Por ejemplo, la ciencia ficción,
las opiniones continuas que uno puede escuchar a través de los medios, la literatura científica o quizás pseudocientífica, como se denomina muchas veces. ¿Pensás que en este fenómeno hay una gran afectación, que es lo que no permite depurar lo que está pasando realmente? O sea, tener la idea concreta a partir de una base. Claro. ¿De qué estamos hablando? Renata, eso es parte de lo que hoy entendemos como fenómeno ovni. Dentro de todo este marco tenemos que contemplar la posibilidad de que esto sea un fenómeno sociológico, ¿no? El fenómeno ovni, por toda su composición, es un mito moderno, es un mito que se ha sumado al, a los niveles de realidad que nosotros comprendemos o sobre los cuales la sociedad se va desplazando. Y todo, lo has dicho tú, debido a los estereotipos o a los elementos que se van sumando al imaginario colectivo y que mucha gente los toma como si fuesen eventos totalmente reales, ¿no? Cuestiones que pasan y trascienden ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Que podrían estar cada vez más cerca. Voy a tratar de pulir un poco la idea, pero durante más de 75 años, ¿no? Un poquito más, hemos recibido una cantidad de historias, de relatos, testimonios, algunos de ellos acompañados por evidencias, ¿no? Fotográficas, fílmicas. eh, También hay elementos, ¿no? Elementos físicos como lo que hoy conocemos como metamateriales y una serie de posibles consecuencias de esta intervención con el fenómeno, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que las posibles causas son, son distintas, son muchas. No te voy a decir millones, pero sí hay posibles causas que nosotros podemos atribuirle a esta fenomenología, pero yo creo que hay que estar un poco claros en este tema porque a lo largo del tiempo la gente ha ido consumiendo eh, m- elementos del cine, de la televisión, de las publicaciones, de los libros incluso, que han generado en ellos una vertiente de opinión. Y a partir de ellos van estableciendo marcos conceptuales o marcos de referencia para entender lo que muchas veces ven. Sí, Richard, es muy difícil no contaminarse con estas cosas. Claro, Mira, yo definitivamente. recuerdo cuando salió la película acerca de las luces de Phoenix, los desaparecidos de Phoenix, en esa película se habla acerca de una desaparición, por ejemplo, este es un ejemplo típico de lo que suele pasar, ¿no? Con un caso que fue un caso, en cierta manera, comprobado, porque esas luces esa noche la gente lo vio, hubo cantidad de testigos, se movilizó en cierta manera personal de una base, se habla de muchas cosas, ¿no? Que estaban vigilando el cielo en Phoenix. Bueno, pero de ello se desprende un montón de cosas, como por ejemplo la movie, que la movie parece ser un testimonio, la película, de lo que pasó esa noche, pero en realidad la desaparición de esos jovencitos que plantea la película no ha sido un hecho real. O sea, Claro, se habló de que gente fue a las montañas y esa noche desaparecieron, se perdieron en ese afán de ver lo que había aparecido en Phoenix. Pero por otro lado, la narrativa de la historia parece ser tan real que uno termina contaminándose un poco con claro, todo, o sea, con el hecho verdadero y con lo que es, como te decía, complementario o adicional, que es creado, o sea, no tiene claro. que ver con el hecho en sí, sino que se crea a partir del hecho. Y es muy difícil, vos hablas de la percepción del testigo siempre, es muy difícil cómo cada ser humano, cómo cada persona percibe lo que ve, Claro. ¿verdad? Lo subjetivo. Es muy, muy difícil poder hablar objetivamente, tener a un testigo que realmente cuente algo. A veces
lo ven en unos segundos y lo quieren comunicar, no hay pruebas más que el testimonio de la persona. Claro. Y quizás la persona vio eso, pero no hay manera de poder aseverarlo a través de evidencias. Y allí Claro, es donde se transforma sin querer en un mito, ¿verdad? claro. No se Eh, puede aseverar. claro, Renata, hay un tema muy, muy interesante, ¿no? Dentro de todos los marcos conceptuales y todo lo que la gente interpreta a partir de lo que ve, se van sumando diferentes variables, ¿no? A esta ecuación. Pero hay detalles que nosotros, las personas que estamos detrás del fenómeno, podemos corroborar. Por ejemplo, cuando alguien dice ser testigo de un evento en particular, ¿no? La aparición de algún tipo de luz en el cielo o la aparición de algún objeto que se está moviendo o desplazando de una manera caprichosa, digámoslo así, puede ser corroborable hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque primero yo creo que es una cosa súper importante cuando tú estás trabajando con un testigo, tratar de buscar las distintas posibilidades, ¿no? Siempre tienes que apoyarte en un profesional de la salud mental para saber si el señor no Claro, tiene algún tipo de patología y cosas de esas, ¿no? sí. El profesional lo que va a hacer es hacerle un test y con eso el campo yo creo que está mucho más sentado para que la investigación fluya de manera correcta. A partir de ello, ya cuando tienes una visión ya más concreta de toda esta situación, ¿no? Sabes que el Señor no te va, ni te está mintiendo, ni tiene algún delirio, tendríamos que ir recogiendo la data. Por ejemplo, la ubicación donde vio el supuesto evento, hacia dónde miró, qué hora era, revisar, por ejemplo, si es que la ubicación tiene rutas aéreas, ¿no? Si es que era un fenómeno, ¿no? Que se daba en el cielo, ¿no? Ujú, ujú. Ver si también este evento no estuvo cerca de una base militar, supongamos, Ujú. o diferentes variables, ¿no? El paso de la Estación Espacial Internacional, si Sí, es que ciertos aspectos, perdón Richard, ciertos sí, aspectos meteorológicos también. Muchas también, veces se habla. claro, Sí, la gente se resiste mucho con ese tema. Dicen, no, claro, yo sé diferenciar lo que es una luz de lo que es una nave o de lo sí, que es el movimiento que tiene. Siempre se habla de un movimiento inteligente, ¿no? Esa es la claro, palabra que se usa. sí, sí, Hay sí, una inteligencia detrás de esa luz. No es como claro, un trueno, no es como una luz, un relámpago, es un sonido diferente, es una luz diferente. Me seguía o se detuvo o cambió de color o de consistencia, se agrandaba, se achicaba. O sea, la gente da unos datos, Richard, que es difícil a veces eso de poder decirle a una persona, no, te equivocaste, era otra cosa. Los que son apasionados en esto de ver algo más, los que están muy afectados por trascender y la trascendencia del ser, ¿no? claro, Tienen como una característica natural, que siempre están buscando aseverarlo para vamos a decir, asimilarlo con el fenómeno, que puede claro. ser hasta espiritual muchas veces. Y yo te hacía una broma acerca de las cosas que se comprueban después que no eran, y que uno se siente como el niño que supo que los Reyes Magos eran los papás. Yo te digo el Claro. chiste eso, porque durante mucho tiempo uno creyó en esa magia que acompaña a este fenómeno Claro, también, porque no nos olvidemos definitivamente. que este fenómeno está inundado de magia y la gente también a veces se siente como parte y muchas veces como elegidos, porque Claro, Richard también está esto de que, bueno, yo he contado que he visto, a mí me tocó varias veces ver algo en el cielo, y cuando yo lo comparto, a veces me dicen personas, ¿no serás una contactada, Renata? O sea, tratan de buscar una palabra para definir el hecho de que uno ha visto algo que todavía tampoco sabe exactamente qué fue. claro. Entonces, claro, entonces es como muy profundo hacer esta división, esta marcación entre lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Un aspecto tecnológico, Richard, porque vos has entrevistado, yo estaba mirando aquí, vos corregime porque he tomado algunos datos de podcast anteriores tuyos, ¿no? John Alexander, este investigador, el coronel retirado del Army, Sí, has hablado con él, Robert Salas, bueno, se habla de varios,
graduado en la Air Force norteamericana, hablaron de incidentes UFO. Ellos son personas que han estado totalmente vinculadas con este tema, ¿no? Claro, Totalmente. definitivamente. Eh, por ejemplo, Robert Salas es un conocido personaje dentro del ámbito ufológico por el incidente ocurrido en Malmstrom, ¿no? En esta base militar que fue de alguna forma asediada por luces, ¿no? Y que, bueno, la gente describió también una especie de ovni, ¿no? Este objeto como lo conocemos, eh, con unas características eh, muy llamativas, e incluso pues se habló también de la posibilidad de que haya intervenido en la tecnología en estos paneles de control que tienen para accionar, en este caso, las ojivas nucleares, ¿no? Los misiles. Entonces, ese es un caso muy significativo dentro del marco de la casuística OVNI, ¿no? Este evento ha sido, yo creo que, mencionado no solamente en el Washington Press Club, ¿no? En esta iniciativa que tuvo Steven Greer hace mucho tiempo, sino hace muy poco, en el ciclo de audiencias públicas que se dieron aquí en los Estados Unidos, en el Congreso justamente, uno de los en este caso el congresista Gallagher, le hizo una consulta a los miembros del aparato de la defensa que están respondiendo en este caso, los diferentes cuestionamientos. Justamente le preguntó por el incidente Malmstrom, ¿no? Es un incidente que hartamente conocido. Yo creo que todo el mundo que está metido o que ha revisado algo del tema ufológico, tiene conocimiento de esta situación, ¿no? Por su parte, John Alexander es una persona que es muy interesante. Es muy interesante, es un personal militar también, ha sido jefe de proyectos en el Pentágono relacionados con armas no letales. Él, incluso hay una película donde él se ve personificado, esta película que tiene como protagonista George Clooney, y bueno, el título no lo tengo, pero es creo que algo de las cabras, una cosa de las cabras, no recuerdo ahorita el título, pero lo que hacían ellos era desarrollar técnicas de no solamente de visión remota, sino algunas capacidades cerebrales con las cuales interrumpían el normal funcionamiento de cuerpos, ¿no? Ellos practicaban con cabras y con otros animales para pararles el corazón, ¿no? Entonces, esto es lo que explica la película. Yo no sé si esto sea real. Yo no le pregunté si es que John Alexander estaba haciendo ejercicios pues con animales. Yo me imagino que algo de verdad tiene esa, esa película que es fruto de un libro, de una publicación. Pero aparte de eso, lo que hablamos con John creo que fue su vinculación con el NITS de Robert Bigelow en su momento. Eh, Recuerden que el NITS tuvo como base de operaciones el Skinwalker Ranch de Utah, ¿no? Él conformó, yo creo que este colegio invisible que de alguna manera estuvo investigando hechos paranormales, bueno, que es lo que se presume que ha sucedido en este rancho. Después vamos a conversar unos detalles que me parecen significativos y que pueden estar dentro de esta narrativa ovni que los Estados Unidos está empeñado en hacernos creer que el fenómeno es probablemente una amenaza y que deberíamos invertir en no solamente en investigarlo, sino también en desarrollar ciertos aparatos tecnológicos que nos ayuden a prevenir cualquier evento futuro. Richard, ¿vos pensás que hay una tecnología paranormal también? O sea, que muchas cosas que lo que la gente ve, las cosas que se dicen ver y que nosotros lo relacionamos generalmente con un estado desconocido de la materia, con una dimensión desconocida por el hombre, con seres que están en esa franja dimensional, ¿no sería nada más y nada menos que una guerra paranormal? O sea, tecnología militar de alto desarrollo.
Bueno, allá yo creo que ese es otro tema. Ese es otro Ujú, tema. Si es que ujú. hablamos en este caso tendríamos que hablar de las capas de la realidad, ¿no? Ok. Tú me estás mencionando un tema que va orientado, yo creo que hacia ese punto. Sí, lo Pero, podemos dejar para un poquito más claro, adelante porque claro que sí. mencionaste Skinwalker y entonces, Sí, como es bastante vecino aquí en el área de sí, Utah de nosotros, me quedé pensando porque de veras hoy vamos a hablar de algunas sí. cosas durante el programa que podrían tener que ver, Sí, ¿verdad? lo que pasa Ujú, es que el tema del Skinwalker Ranch a mí me parece muy interesante. Si esto fuese verdad, me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque del estudio de estos fenómenos, ¿no? Fenómenos no comprendidos que de repente no se pueden explicar con la física convencional, nosotros podemos, o bueno, en este caso los científicos, yo me estoy incluyendo de manera un poco errada, los científicos pueden obtener elementos de valor ujú. para poder no solamente eh, establecer nuevos conceptos dentro de los marcos teóricos físicos, sino también ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? A sacarle provecho. Si es que en el Skinwalker Ranch en algún momento hubo, no sé, una manifestación de algún fenómeno, llámese un ovni, ¿no? Como tal, como el que conocemos y que está dentro del estereotipo que normalmente utilizamos para darle una forma a este fenómeno, Sí, podríamos decir que el sistema de propulsión de esta nave podría eh, tener relación con algún tipo de energía determinada, o que ajá. este sistema de propulsión emita algún tipo de radiación y con ello hacer las mediciones correspondientes y saber cómo funcionan estos aparatos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la gran incógnita y la gran preocupación de muchos investigadores y del aparato de la defensa de los Estados Unidos es saber cómo funcionan estas máquinas, si es que fueran reales, ¿no? Si es Ujú. que ellos no fueran dueños de esa tecnología. Sí, Yo creo estamos que hablando, Richard, perdón, de sí, máquinas, pero en realidad no sabemos porque también se han visto aspectos similares al plasma, ¿verdad? claro, Esto que este gas ionizado, esto que se claro, ve que es una energía, no se sabe exactamente si tiene forma, dimensión, si cambia esa forma, se ha visto, ese lugar está lleno de cosas muy raras, por eso sí, yo lo cité, vos hablaste primero de él y como eso hay muchísimas cosas, pero también allí se van asentando durante el tiempo todas estas personas de gran poder adquisitivo, como pasó con Robert Bigelow. Vos hablaste en un momento de los secretos corporativos en uno de los podcasts, yo te estaba sí, escuchando. sí, sí, Aquí sí, hay otra cosa que es el manejo económico de la cuestión, los lobbies o la persona que claro, pone, ¿no es cierto?, el dinero para realizar estas investigaciones. Nos pasa a nosotros en la investigación, por ejemplo, citando a Skinwalker, si yo llego a Skinwalker con antes de medianoche, llego solo a la puerta del lugar, o sea, es claro, imposible poder entrar. sí, Entran canales de televisión o cadenas que tienen, por supuesto, mucho reconocimiento mundial y también los mismos que han comprado el predio con su propio grupo de investigación. Ya pasó con Bigelow, ahora pasa con Fugal. De sí, repente tienen estos programas en la televisión donde todo lo que tiene que ver con un fenómeno totalmente serio pasa a ser otra vez lo que te decía al principio, una especie de película, una claro, serie donde los investigadores son actores. Entonces, exactamente, de repente, eso que se mezcla es lo que hace que quizás nosotros no podamos destilar la esencia del fenómeno, ¿no? O sea, no claro, podemos saber realmente en la faz científica qué es lo que se esconde allí y en otros lugares del mundo. claro. Richard, perdón, te corté un minuto, No, pero no, no, porque no. sí. Me parece muy, muy acertada tu reflexión. Y yo y continuando con este tema, yo cuando te mencionaba objetos, era en el supuesto caso de que fuese un objeto. Tú Claro, mencionaste el plasma, y el claro. plasma también podría ser una manifestación energética, lumínica, que podría ser investigada y se podría medir. El caso de Hess Dahlen, ¿no? Yo estuve también conversando con Erling Strand, que es el principal Ujú, investigador de Hess Dahlen,
y Ujú. él me contaba una serie de variables que no solamente involucraban la manifestación de luces, sino también acompañadas de esas luces habían objetos, porque él tenía registros fílmicos y algún tipo de fotografías también, de estos eventos que realmente son bizarros, porque es uno de los pocos lugares que tiene tanta data y tiene la información que está disponible para todo el mundo, cosa que no pasa en el Skinwalker Ranch. El Skinwalker Ranch, hace muy poquito, hay un investigador que se llama Steven Greenstreet, que hace un trabajo súper bueno, que él tiene un canal, bueno, no es que sea su canal, es el canal de New York Post, pero tiene un segmento dentro del canal de YouTube que se llama On the Basement, algo así, Ujú. o in the Basement, no sé cómo se llama, pero hace muy poco habló sobre el Skinwalker Ranch, sobre Bigelow, sobre el NITS, y él dijo una cosa muy interesante que en el Skinwalker Ranch, eh, según los detalles y el contraste de la información, nunca sucedió nada en el tiempo en que el NITS estuvo a cargo. ¿Y cómo llega a esa Ujú. conclusión? Por los Forbidden Science de Jacques Vallée. Jacques Vallée conformaba ese grupo élite de investigadores que estaba en la primera, digámoslo así, ¿no? En la primera camada de personajes que estuvieron involucrados en la investigación de Skinwalker Ranch. Entonces, ese dato no es para dejarlo de lado, porque justamente él había también compartido dentro de su investigación periodística que hizo un correo electrónico, creo que fue del mismo Robert Bigelow, que dijo que en el momento que él dejaba el Skinwalker Ranch, porque en el momento donde todas estas, donde se gestionó la administración de este rancho, no hubo ningún evento paranormal. Entonces, ese detalle a mí me parece muy importante. Es probable que el es probable que el Skinwalker Ranch haya tenido otra finalidad y no lo sabemos. No Ujú. lo sabemos. Podría ser y lo podemos orientar hacia un aspecto eh, de una operación psicológica, ¿no? Estas operaciones que utilizan algunos elementos para llamar la atención de ciertos sectores de la población o distraer, en este caso, un Este sería, psicosocial, lo que le Richard, llaman. sí, este sería un aspecto totalmente diferente de todo lo que se habla dentro de Sí, lo que es el fenómeno UAP o de UFOs, la sigla que uno quiera sí, utilizar. Esto es un aspecto totalmente diferente. Estamos hablando de una sugestión claro. social, ¿no es cierto? Sí, Un sí, sí, claro que manejo a sí. la sociedad a través de elementos de alta tecnología totalmente desconocidos por nosotros. O sea, para Claro, nosotros se ha hablado en el pasado de el misticismo, o sea, trabajar a través del misticismo como imágenes sagradas, vírgenes, claro, santos, aparición de estos seres para tener influencia y control social de determinados grupos y áreas. Se ha claro. hablado mucho de eso también. Bueno, sería como parte investigativa también de este fenómeno, no puede descartarse No. porque hay intereses de muchísimo poder en las potencias que podrían estar relacionados con esto. Yo, antes de continuar, hay muchísima cosa acá, por eso el tiempo a veces es un poquito breve, siempre en los podcasts trato de ir de un tema al otro, pero vos comentaste antes de ir a un video que tenemos preparado y vamos a hablar de tecnología de Claro, aviación, estos aviones que es lo que se ve en el cielo, lo que se ha hecho, realizado, se produce en laboratorios que son, por supuesto, de alta seguridad, no sabemos qué pasa ahí, pero después se ven en el cielo con el tiempo y empezamos a comprender que esas naves pueden ser también o no, o estar relacionadas o no con este fenómeno de lo que la gente ve. Pero vos claro. mencionaste en una oportunidad al astronauta Edgar Mitchell, ¿verdad? Vos Así es. hablaste de este, sí, y contaste este hombre que participó en las misiones Apolo
de que él mismo, aquí hay altísimos profesionales, ¿verdad? Sí. Están hablando de un contenido y de un tema desde los años 40, el Majestic 12, ¿verdad? Sí, claro, 12. claro, sí, sí, sí. Ese tema que involucra, en este caso, a Edgar Mitchell es muy interesante. Ya, Entonces, Richard, si estabas contando sí, de Edgar Mitchell. claro. Bueno, Edgar Mitchell, la experiencia que él tuvo en su momento fue algo, yo creo que importante, que lo marcó, y a partir de ello él se involucra en este tema, él desarrolla un proyecto, el FREE, denominado FREE, ¿no? Esta Fundación para la Investigación de la Conciencia, que a su vez estaba involucrado en la investigación y el desarrollo de hipótesis y teorías a partir de, pues, de los datos que ellos podían conseguir. Él estuvo involucrado en este grupo élite, ¿no? Que conformó Robert Bigelow en la primera etapa del NITS. Entonces, ojo con eso es súper Uh -huh. importante conocerlo, ¿no? Estuvo Vallée, estuvo Hal Puthoff, estuvo Edgar Mitchell, con Kelleher, estuvo también por ahí, bueno, creo que lo mencioné a Jacques Vallée, ¿no? Uh -huh. Eran varios, Keith Green, si no me equivoco, también estuvo en este grupo, varios personajes muy conocidos que hoy por hoy han sido en materia de no solamente de estudio, ¿no? En el sentido de los investigadores que hacen esta labor, ¿no? De ver los antecedentes de estos personajes, sino que también han ido aportando a lo largo de todo este tiempo una serie de variables, no solamente que nos ayudan a entender esta problemática, sino también que hacen esfuerzos, ¿no? Para lograr obtener algún tipo de evidencia, ¿no? Uh -huh. Lo que te mencionaba, en este caso de Edgar Mitchell, él en su momento eh, tenía una serie de documentación que al parecer se filtró posteriormente después de su muerte, ¿no? No se sabe cómo, yo traté de hacer las averiguaciones con algunos amigos que eran también cercanos al astronauta fallecido, y me decían que no tenían idea, que cómo habían salido esos documentos. Nadie sabía, nadie podía resolver, hasta ahora creo que nadie sabía cómo se filtraron estos documentos, pero sí llegaron todos a una conclusión de que eran parte del archivo personal de Edgar Mitchell. Esos documentos fueron corroborados por algunos miembros en este caso el NITS, que efectivamente eran reales. Estas se trataban de las sesiones informativas que se dieron en el Pentágono en su momento entre Thomas Wilson, que es un almirante eh, de los Estados Unidos, y Eric Davis, que es un físico que está detrás del fenómeno desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Dentro de estas sesiones informativas se hablaron de temas digámoslo así, muy extraños, ¿no? De alta extrañeza, como por ejemplo aterrizajes de ovnis. Se habló de la posible tenencia de material biológico extraterrestre. Se habló también de elementos como piezas de Partes, como, choques, partes sí, sí, de sí, los UFO Crash, sí. ¿no? Eso se hablaba ya en el Majestic, ¿no es cierto? Claro, Majestic 12. e incluso también se habló de la posible posesión de un objeto volador no identificado que estaba en los laboratorios de tecnología exótica de estas empresas del aparato militar industrial. Uh -huh. Se hablaron de tres nombres. Se habló de Lockheed Martin, Uh se -huh. habló del DARPA, ¿no? Que es ya netamente Sí, militar. vinculado al ámbito militar, ¿no? Uh -huh. Y se habló de Raytheon. Creo que es estas tres posibles ubicaciones de un objeto volador no identificado que tendría
una manufactura no terrestre que podría estar dentro de los almacenes de desarrollos exóticos de estas empresas. Entonces, estos detalles son muy interesantes porque los conocemos dentro de una narrativa que los Estados Unidos comenzó a propalar y a exponer a todo el mundo a partir de fines de 2018, Sí, con el inicio de tu Stars Academy, ¿no? Richard, sería como ese pajarito que se cuenta, esa ave que está piando en un lugar y los huevitos los tiene en otro, la cría la tiene en otra, para que la gente esté como concentrada o atenta en un determinado lugar. Estamos atentos a Skinwalker, estamos viendo lo que pasa en otros lugares, en otras áreas, pero la verdadera cuestión estaría muy bien guardada, según vos nos estás contando, en otros lugares, de conocimiento Claro, claro, científico, de conocimiento militar, claro. ¿no es cierto? Sería como una manera de distraer a la gente. Por eso te hablaba de esta tecnología paranormal, que también se habla mucho. Si pudiese haber algo para distraer en general a todos nosotros, los que nos atraen estas cosas, que cada vez somos más en el mundo. Claro. Vamos a ir rápidamente a un video que nos ha compartido un amigo, porque tenemos también, como decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con aeronáutica y espacio, ¿no? Sí. Estos superaviones, estos que son velocísimos, vamos a ver aquellas cosas que la gente quizás pueda confundir o no, y los proyectos que han sido secretos, porque vamos a decir, aquí en Estados Unidos ni siquiera el Congreso puede hacer un contralor de esto, ¿verdad? Claro, Porque es pura cuestión militar. Y claro, lo que tiene que ver con la defensa, sí, eso perdón, se sí. llaman proyectos de acceso especial. Normalmente, Uh -huh. estos proyectos tienen, para tú estar involucrado dentro de este programa, tienes que tener unas credenciales autorizadas por, en este caso, el aparato de la defensa, pero lo interesante aquí, y estaba también, este detalle que les voy a mencionar, está involucrado en las sesiones, en las notas informativas de las sesiones en el Congreso que involucran a Thomas Wilson y que pertenecían al archivo de Edgar Mitchell. Se hablaban de los niveles de secretismo, que Claro, es un dato muy interesante, claro. porque con esto nos da la posibilidad de corroborar de que efectivamente estos proyectos de acceso especial lo que hacen es generan como una segmentación de los diferentes elementos que componen un proyecto en general. Por ejemplo, si yo me dedico al sistema de propulsión, yo no sé cómo los elementos electrónicos, cómo se van a Sí. desarrollar. Uh Si -huh. yo me dedico, por ejemplo, al fuselaje, a la integridad estructural de un dispositivo, en este caso aeronáutico, yo no tengo idea de cómo funciona, por ejemplo, el sistema de armamento. O Uh sea, -huh. todas esas variables dentro del mismo proyecto están segmentadas y cada una de las personas involucradas tienen acceso solamente a cierta parte del proyecto que están desarrollando. Entonces, Claro, para que no pueda develarse de ninguna manera, o sea, no hay una claro, conexión. Si sí, sos llamado o contratado es exclusivamente para hacer eso, pero no tenés claro, conexión. Eso lo comentaba Bob Lazar. Yo recuerdo hace mucho claro, tiempo haberlo escuchado decir a este hombre que también es un interrogante en cuanto a lo que él contó, su testimonio, pero algunas cosas son muy interesantes. Él decía que no había conexión entre él y otros que trabajaban claro, allí, porque así los es, llamaban, claro, los dividían. Yo también recordaba cuando hablábamos recién de la función del Congreso o la ley en cuanto a esto, que está como coartada en cierta manera. No pueden entrar ni saber, ni tampoco el pueblo, por lo claro, tanto puede saberlo. Harry Reid, este ex senador de Nevada, que él tuvo tanto que ver con estos temas de Área 51, él decía, apenas tocan la superficie de las investigaciones y documentación disponibles. O sea, es tan alta la seguridad nacional en cuanto a la defensa que él mismo decía, no se puede informar en este momento porque realmente son cosas, se da a conocer lo superficial. Imagínate, claro, Richard, las cosas que deben tener. Hay claro, presupuestos, yo leía, estaba leyendo un poco acerca de la tecnología HoloLens, se llamó,
Hay Ya. una compañía muy conocida de software, una empresa la más importante, que les proveía a los militares de unas diademas para poder realizar esta realidad mixta en el entrenamiento de 3D. Pero también se habló que eso mismo, esa misma tecnología, se aplicaba a espacios abiertos. Estamos hablando ya de una realidad virtual que se podía generar. Y para ese presupuesto utilizaron 480 millones de dólares, Ya. solamente para que proveyeran de esas diademas de entrenamiento. Yo pienso todo lo que deben tener desarrollado, si esos son los montos en dólares, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, Richard, rapidito, este video que nos ha compartido un amigo argentino, él es Javier, y tiene su canal de geopolítica y también de logística militar muy exitoso, se llama Plus Beum. Y Javier nos va a compartir este video que nos ha regalado para el programa acerca de la tecnología aeroespacial, o aérea en este caso. Lo vemos en un minuto y luego continuamos con más Claro antes que de sí, por medianoche. favor. Antes de medianoche. Hola Renata, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu canal. Sé que están hablando de la tecnología militar y la posible confusión de estos con los objetos no identificados. Así que voy a hablarte un poco sobre este tipo de tecnología y especialmente sobre el proyecto Oscuro. El proyecto Oscuro en sí engloba distintos proyectos de aviones. Es así que podemos empezar en la década de 1950 con el primero de estos proyectos, el proyecto Aquaton, que es el proyecto en el que se desarrolla el U-2, el primero de los aviones espías furtivos. Este avión tenía la característica de poder volar a 21.000 metros de altura. Luego de este proyecto, el siguiente en desarrollarse es el proyecto Oxcart. Este proyecto se desarrolla en paralelo con el bombardero estratégico supersónico de Mach 3 XB-70. De este bombardero solo se produjeron 2 unidades, una se accidentó y la otra está actualmente en un museo. En cuanto al proyecto Oscar, de este derivan distintos tipos de aviones. El primero que se desarrolla es el IF-12, que es un prototipo. Luego lo siguen el A-12, el M-21 y el mucho más conocido SR-71. Y nos vamos a centrar en este, ya que es el que perduró en el tiempo, ya que empezó a operar en la década de 1960, a mediados de 1960, hasta fines de la década del 80. El SR-71 tenía 2 características especiales. La primera era un avión que podía llegar a Mach 3, y la segunda es que por sus formas era un avión furtivo al radar. Como ya dije, este avión se dejó de usar a fines de la década del 80. Otro de los proyectos que se realizaron es el proyecto High Blue. De este deriva el F-117 Nighthawk, un bombardero que presenta unas características muy especiales, ya que tiene ángulos rectos en su estructura y una forma triangular. Pero este bombardero lo que tiene es que es subsónico, al igual que el B-2, que salió posteriormente a este, a principios de la década del 90, también es un avión furtivo, un bombardero, que presenta características sigilosas en cuanto al radar. Cuando me refiero a sigilosas en cuanto al radar, quiero decir esto. El radar emite una señal, esa señal choca contra un objeto, entonces el radar detecta que hay algo. Si esa señal no choca con nada, sigue viajando y nunca va a regresar hacia el radar. Entonces, cuando se diseña el SR-71,
se pensó en darle una forma más aplanada. ¿Para qué? Para que la señal del radar chocara contra el avión, pero se dispersara en otra dirección y no volviese hacia el radar. Actualmente, como vimos con el F-117, tiene esas formas angulosas para que pueda ocurrir esto con la señal de radar. Volviendo al tema del SR-71, como dije, este se dejó de usar a fines de la década del 80. Supuestamente sus sucesores iban a ser los aviones no tripulados y los satélites espías, pero hay quienes dicen que ya hay un sucesor para el avión SR-71, y en ese caso tenemos que hablar del Aurora, el proyecto Aurora, el SR-91. En realidad, sobre el SR-91 no hay nada, solo hay dibujos, especulaciones. No se sabe nada, no se sabe si existe o no existe. Hay indicios de que pueda llegar a existir un avión que tendría las características furtivas y de alta tecnología en cuanto a velocidades hipersónicas. Hablamos de Mach 4 a Mach 5. Este proyecto Aurora es contemporáneo con el HOTOL, que se desarrolló en el Reino Unido, con la tecnología del motor de despegue y aterrizaje vertical. Este proyecto HOTOL fue abandonado a mediados de la década del 80. Si existe la Aurora o no, todavía no se puede determinar. A lo que sí puedo hacer mención es lo que dijo el máximo investigador en cuanto a esta aeronave, y se llama Bill Sweetman. Este señor trabajó para la empresa James, una empresa dedicada a la investigación de armamentos. Él llegó a la conclusión de que hay muchos indicios que llevan a creer que sí existe un avión dentro del proyecto Aurora. Todos estos proyectos tienen algo en común. Fueron probados en las áreas 51 y 52. El área 51 está dentro del área Nellis Range de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al igual que el área 52, que se encuentra a unos 110 kilómetros al norte del área 51. Esto está ubicado en el estado de Nevada, y son dos áreas de altísima seguridad. Aquí podemos ver un mapa de la CIA en el que figura el área 51 y otro mapa donde podemos ver dentro del área de Nellis Range de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al área 51, pero ni siquiera acá podemos ver el área 52, un área que aún, según muchas personas, es aún más secreta que el área 51. Antes de medianoche. Bueno, el video es muy interesante, Richard. No sé qué te pareció. Quería preguntarte si realmente puede ser esto lo que la gente ve. ¿Has investigado estos casos profundamente? ¿Puede ser algo de esto? Porque son tan sofisticados. Algunos no producen ningún sonido, otros parecen ya invisibles. ¿Puede haber una relación, Richard? Yo creo que sí. Dentro de la gran cantidad de avistamientos, es probable que gran parte de ellas se traten de estos dispositivos de configuración no convencional que muchas veces sorprende al testigo, ¿no? En este caso, el perceptor. Estuvimos hablando de los marcos de referencia, de las formas o de los elementos que tiene una persona en particular para tratar de escribir un evento determinado, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de los marcos de referencia, si es que una persona no está educada en este tipo de desarrollo militar, ¿no? Podría muy bien confundir un dispositivo como, por ejemplo, el B-12, ¿no? Este bombardero que yo tuve la oportunidad de ver aquí hace, creo que un par de años, y que fue una sorpresa para mí, porque era la primera vez que lo veía en el aire, ¿no? Yo lo había visto por catálogo, alguna vez lo vi, creo que en una base militar, al momento que estaba pasando, se veía que estaba estacionado, pero verlo volar fue una cosa increíble, un avión que no emitía mucho ruido, ¿no? Que era grande, grande, grande. Uh-huh.
y que yo le vi la panza, y la panza era prácticamente una pieza, se veía como una especie de pieza. Ujú. O sea, no habían ranuras, no habían secciones, segmentaciones, no. Era una cosa Entera. lisa, entera. Ujú. Yo me sorprendí, pero bueno, no tuve la oportunidad de sacar el teléfono ni nada para grabarlo, pero automáticamente mi deseo por ver el fenómeno, por ver algo desconocido, eh, se activó, pero viéndolo desde una parte ya más analítica, ¿no? Tratando de ver y darle origen a este posible evento, comencé a recordar aviones de esa escala, ¿no? Entonces, Ujú. Northrop Grumman B-12, dije eso, ¿no? En la mente. Y bueno, lo vi y efectivamente era ese avión, era ese avión que me imagino una persona que no está al día con estos temas podría confundirlo definitivamente, sin lugar a dudas, ¿no? Y no solamente está eso, sino también, por ejemplo, hace muy poquito eh, hemos tenido videos en el YouTube, los podemos ver, de Ujú. un dron que es el X-47B UCAS, que es un desarrollo del DARPA y que después, y que también tuvo como partícipe de este desarrollo a Northrop Grumman, ¿no? Esta, en este caso, estamos apreciando pues un dron que tiene prácticamente la configuración de un plato volador. Claro que tiene unas alitas Ujú. pequeñas, pero Pero es como es redondeado. es Veíamos uno redondeado, recién. Sí, sí, que Javier explicaba acerca de los ángulos claro, y cómo son o no detectados por los radares, pero de veras toman una forma ligeramente circular algunos, ¿verdad? claro, Podrían ser, o sea, claro, tienen formas como que achatadas en la ujú, parte, ¿no? ujú, Encima, algo triangulares. Las alas prácticamente se están reduciendo porque todo el cuerpo, la aerodinámica de este aparato es mucho más compleja, ¿no? Se asemeja mucho a las mantarrayas, por ejemplo, ¿no? Que tienen claro. Ujú. ese tipo de morfología. Entonces, estamos viendo que no solamente el diseño es, podría ser aplicable a esos casos de avistamientos ovnis, por ejemplo, ¿no? Que describen prácticamente un plato volador, porque si lo vemos en el cielo, si lo vemos, vamos a ver claramente un ovni, como lo Claro, tenemos y las estereotipado. maniobras, Richard, las maniobras también que realizan Claro, pueden confundir. Claro. exactamente, las maniobras, al no ser tripulados, las maniobras que pueden hacer estos dispositivos son infinitas ya, pueden hacer lo que quieren. Y bueno, eso sí, el tema de la integridad estructural, esa es otra cosa. Si es que a velocidades hipersónicas esos aparatos pueden desplazarse sin perder su capacidad de estructura, ya ese es un avance, yo creo que dentro del aspecto militar muy importante. Pero al no tener piloto, yo creo que la capacidad de soportar fuerza G por parte de estos objetos es mucho mayor, más amplia, ¿no? Bueno, como eso como eso, en estos casos en realidad eh, hay publicaciones muy importantes como las de Rodrigo Bravo Garrido, ¿no? Que es un investigador chileno, que es un piloto del ejército de Chile, bueno, que es necesario leer. Yo creo que los amigos tienen que les guste este tema, deben involucrarse con esta publicación. Hay hechos anecdóticos que podríamos compartir, que son importantes, que en algún momento, cuando se desarrollaban estos aviones con tecnologías exóticas que eran utilizados por los Estados Unidos para el espionaje, normalmente no se les pintaba el fuselaje. Ujú. ¿Por qué?
los tenían prácticamente en bruto, ¿no? Eran metálicos. Esto lo que hacía era un efecto justamente vinculado con el tema ufológico, porque si la gente veía un elemento brillante, sin ninguna seña particular, sin ningún Claro. tipo de color, era más fácil que pueda ser confundido. Y recordemos pues que Ujú. el tema ufológico es un mito dentro de la sociedad y la gente puede muchas veces levantar el cielo, ver un, un aparato brillante con una morfología totalmente distinta a las que nosotros conocemos como un avión, ¿no? Y automáticamente va a atribuirle un origen desconocido. ¿Ah? Vi algo que no conozco, eso es un ovni. Entonces, a partir de ello, esa es una variable que se ha utilizado por el sector de la inteligencia de los Estados Unidos para confundir a los adversarios. Ujú. Y acá vemos un detalle que lo estamos presenciando hoy y que ha sido, yo creo que tomado por muchos de los rivales de esta macropotencia que es los Estados Unidos para hacer de las suyas. Y voy a explicar bien esta idea. Durante todo este tiempo hemos visto una narrativa ovni que ha sindicado que este fenómeno es una amenaza. Hemos visto que los militares han estado involucrados en Ujú. este tema. Ujú. Hemos visto, Quería, Richard, un segundito nada más, te interrumpo cuando dijiste que los militares han estado involucrados. Hay casos de la ufología, por ejemplo, colares. Por ejemplo, hay varios, en Brasil hay varios, en Argentina también. Nos corresponde a nosotros como argentinos también recordar esos momentos donde la aviación estuvo involucrada. Por ejemplo, dentro de colares en Brasil, la Operación Prato, o sea, ellos claro, mismos estaban allí con los aviones también y estaban también las extrañas naves o fenómenos que aparecieron esa noche ahí en la ribera del Amazonas. claro, Son casos que son inolvidables porque realmente planeaban también una estrategia que tenía claro. relación con los avistamientos. Por otro lado, y ahora ya te dejo continuar, cuando son experimentados pilotos, como estos de la Navy norteamericana que han salido en los programas de Joe Rogan, en otros Sí, programas muy famosos aquí en Estados Unidos, hablando de que ellos tienen el conocimiento suficiente para decir que eso que se veía no era tecnología claro, militar. claro. Ahora continuar, luego nos hablamos, es Sí. mucho esto, pero bueno, Claro, vamos a tratar de este dirigirlo. tema, yo creo que a partir de aquí, a partir de lo que has mostrado este video, de los objetos estos o desarrollos aeronáuticos de configuración un poco extraña y que muchas veces han sido tomados por el sector de la defensa para confundir al adversario, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Acá vamos a entrar en materia, yo creo. Este es el tópico con el cual podemos establecer esta relación extraterrestre o secretos militares. El Área 51 es un área, como todo el mundo conoce, donde se desarrolla tecnología exótica, donde se prueban nuevos dispositivos militares. Durante muchos años, el Área 51 ha sido el punto de partida de muchos ufólogos para poder apreciar eventos que rebasaban, según su criterio, las capacidades de un avión convencional y que probablemente era tecnología de retroingeniería que había sido aplicada Uh -huh, en este uh -huh. lugar. Eso se habla, sí. Entonces, ese es un concepto que lo tenemos todos claros, ¿no? A partir de 2018, los Estados Unidos está entrando en un juego, yo creo que un poco, es muy llamativo y un poco extraño también a la vez, porque a finales de 2018 aparece un startup, ¿no? Que es tu Stars Academy, ¿no? Una empresa privada que se iba a dedicar a la investigación del fenómeno ovni con todas sus variables y a partir de ello iba en una faceta de entretenimiento, iba a desarrollar documentales y también iba a tener una faceta de investigación científica de los elementos de valor generados
a través de todas las investigaciones que se hacían en este startup. Después de eso, automáticamente salen los informes en este caso, New York Times, escritos por Ralph Blumenthal, Leslie King y, y otra persona más que se me olvidó el nombre, donde contaban pues que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos había invertido $22.5 millones para investigar el fenómeno OVNI con una oficina que se llamaba el ATIP, ¿no? Que involucraba a Lue Elizondo, y ya la figura de Elizondo se dispara. New York Times Washington Post, perdón, hace lo propio, y al día siguiente publica otra historia, la historia en este caso del comandante David Fravor, que tú acabas de mencionar, que es un piloto experimentado, un Top Gun de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que había tenido una interacción con el fenómeno, ¿no? Con el tic-tac en este caso, o más de un tic-tac, eran cientos de ellos, pero él tuvo una experiencia directa con uno de estos objetos. Para ello, pues hay una serie de datos que se comienzan a soltar y que de alguna forma expusieron a nivel mediático y a nivel mundial un interés del gobierno de los Estados Unidos por investigar estos casos que se habían producido dentro de áreas de entrenamiento militares altamente sensibles, ¿no? Claro. Hay datos que van sumándose dentro, o eventos, perdón, que van sumándose dentro de esta cronología, pero uno en especial que acabas de mencionar es que los pilotos normalmente no estaban acostumbrados a reportar estos casos. Claro. Yo te había mencionado de que en este caso el aparato de la defensa, ¿no? Las estrategias de no solamente espionaje involucraban a estos aviones furtivos, ¿no? Tecnologías Stealth, que muchas veces no eran pintados para confundir en este caso, a los testigos. Sí. Esto es muy importante porque así como pasó con los Estados Unidos durante varios ejercicios militares, donde los pilotos vieron algo anómalo y no lo reportaron, le pasó a los chinos, le pasó a los rusos, a los franceses y a diferentes, también a la gente, a los suecos, ¿no? Que de repente veían, perdón, elementos en el cielo, y que al no comprenderlos, automáticamente la hipótesis ovni extraterrestre se le veía a la mente y era preferible no reportarlos. Claro. ¿Por Claro. qué? Porque iban a tener problemas, ¿no? No solamente en su hoja de vida, ¿no? Porque ya un tipo que reporta un ovni o un evento anómalo en tu bitácora, ¿no? Como piloto, podría generarle algún tipo de perjuicio. Pero aquí lo han dentro de su visto, carrera. los han visto varios, Claro. porque estaba dentro de un ejercicio militar. Claro, dentro de un ejercicio militar. Claro. El tema aquí es que a partir de 2019 se cambian las políticas para generar los reportes. ¿Me entiendes? Y esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque ya todos los pilotos que ven un hecho anómalo tienen la obligación de reportarlo sin ser partícipes de burla o de algún tipo de, ¿no? Sí, de alguna medida, que se tomara una medida, claro, con ellos. Antes no podían. Claro, esto es una tara prácticamente cultural, ¿no? Es una que está, yo creo que concientizada dentro de los ámbitos militares. Entonces, muchos de los casos donde probablemente se habían visto algún tipo de desarrollo de configuración no convencional en un ejercicio militar, no era reportado por los pilotos porque tenían ese temor, y esto siendo de conocimiento de los rivales, de las otras potencias, podrían bien haber utilizado artefactos de configuración no convencional
tecnología muy barata, asimétrica, como se le dice en el ámbito militar, para poder establecer algún tipo de levantamiento de información electrónica de dispositivos o activos militares de los Estados Unidos dentro de los ejercicios. Entonces, ¿esto qué significa? Que el componente disruptor del fenómeno OVNI es usado no solamente por el aparato de la defensa de los Estados Unidos para distraer al enemigo, sino que esto ha sido como que un caballo de Troya, que también ha sido utilizado por el rival porque existía en su momento un complejo que era netamente cultural dentro del ámbito de la defensa, de no reportar estos incidentes porque iban a ser o removidos de sus cargos, los pilotos de repente ya no iban a dejar de volar y cosas de estas. Entonces, por ese temor, las otras potencias pudieron aprovechar lo que en algún momento hicieron los Estados Unidos para espiar en este caso, la potencia más grande del mundo con elementos de tecnología asimétrica muy baratos, pero que están enmarcados en proyectos de guerra electrónica. Y déjame conducir a los amigos hacia esa hipótesis. Hay un proyecto que se llama el proyecto Palladium, que es utilizado por los Estados Unidos, que incluye diferentes plataformas tecnológicas para levantar información de activos militares, radares, barcos, sensores y una serie de cosas, y poder conocer efectivamente lo que el enemigo tiene. Y a partir de ello, tú sabes que los juegos de guerra involucran estrategia. Pero a su vez también China y Rusia, hay muchos casos donde submarinos rusos han llegado hasta las costas, hasta las aguas territoriales de los Estados Unidos, aviones han sobrevolado el espacio aéreo de los Estados Unidos, cosas que normalmente no se cuentan, pero que efectivamente han sucedido, y que a partir de ello, estas variables que jugaban a favor de los Estados Unidos han sido tomadas en su contra. Es interesante esto, pero esto tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando ahora, porque a lo largo de todo este tiempo hemos visto incidentes que involucran drones comerciales, ojo con eso. Por ejemplo, hay un incidente, el del USS Roosevelt, donde se vieron una serie de drones, incluso uno de los videos estos que soltó Jeremy Corbell y que fue presentado en el Congreso, estaba, yo creo que basado en una de estas observaciones que tuvieron los pilotos y que a la larga se determinaron que eran drones que habían salido de una plataforma, en este caso de una persona, de un civil que estaba muy cerca en este caso, el portaaviones, ¿no? Y que estaba haciendo grabaciones, registros y cosas de esas, pero fue considerado como un UAP, ¿no? Que es la nueva denominación que tiene los Estados Unidos para tratar de desestigmatizar el concepto de OVNI, ¿no? Entonces, por ahí, estas variables con las que contamos ahora y con las cuales podemos discutir, podrían estar relacionadas directamente con esto, de que muchas veces el fenómeno OVNI o los UAPs, estos del Pentágono, podrían servir como una tapadera para tratar de distraer al público en general, ese público que paga sus impuestos y a partir de ello se genera el presupuesto para el sector defensa, y no contarles la verdad al público de que efectivamente los Estados Unidos pudo haber sido partícipe de un evento de espionaje de alguna potencia X, puede ser China, que es lo que más les preocupa en este caso a los miembros de la defensa más que a Rusia, por su alto desarrollo tecnológico, no solamente en drones, ¿no? Recordemos que China es uno de los mayores productores de drones con inteligencia artificial del mundo, ahora.
sino que todas estas variables pues, que estamos discutiendo podrían no solamente generar un colapso en el tema del sector de la defensa. En este caso, muchos de los involucrados, por ejemplo, el incidente del Nimitz ocurrió en 2004, cuando Obama, creo que era, no, perdón, en el 2004 era Bush, ¿no? Era presidente. Presidente. ¿Sí? Después otros eventos ocurrieron durante el gobierno de Obama, por eso que Obama salió a hablar de UAPs, porque recordemos que estas omisiones pueden ser consideradas como una mala práctica y podrían tener sanciones. Porque en este caso los militares dejaron que esto suceda. ¿Por qué no hubo un protocolo de interceptación para saber efectivamente lo que había sucedido? Entonces, todas estas cosas se van sumando a una bolsa de eventos que probablemente puedan ser una de las posibles hipótesis sobre las cuales los Estados Unidos está tan interesado en exponer una posible, un posible evento UAP, OVNI, de manufactura no humana, ¿no? Sí, en este momento difundirlo. Richard, te propongo algo, hacemos una pequeñita pausa, ya nos queda poquito del programa, y cuando entremos, muy brevemente para finalizar, quiero preguntarte sobre la tecnología holográfica y el famosísimo Blue Beam. ¿Qué pensás de estas cosas? ¿Pueden ser también parte de lo que las personas ven? Enseguidita regresamos con más Antes de Medianoche. Ya volvemos. Gracias. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Gracias a todos, amigos, por sus comentarios tan interesantes. Vamos a leerlos. No podemos hoy, tenemos que hacer una síntesis para poder escuchar a Richard y todo su contenido
que para nosotros es interesantísimo. Agradecemos a los grupos, vamos a leer algunos de ellos que nos comparten. Estamos siempre agradecidos a los latinos en New York, el grupo también del señor Jaime Maussan que nos comparte, The Secret of Skinwalker Ranch. Agradecemos a los hispanos unidos en Boston, latinos en Long Island y New York, hispanos en el norte de California, hispanos unidos. Agradecemos a los Eric von Daniken fans, hispanos en Israel, ovnis en Venezuela, argentinos en Madrid, la Asociación de Ufología y Parapsicología, los argentinos en Madrid, la página oficial Visión OVNI, con Silvia y Andrea Simondini, los argentinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Parapsicología Espiritual, OVNIs Reportes Argentina Oficial. Agradecemos al Café Ufológico de Mendoza, OVNIs Paraguay, UFO Monterrey y al Café Ufológico de Santiago de Chile. Seguiremos con estos agradecimientos. Vamos rapidito a Richard. Richard, aquí hay una nota muy interesante del blog de tecnología militar Danger Room, donde hablan acerca de un arma secreta conocida como el rostro de Alá, la proyección de deidades para intimidar la voz de Dios, se llamó esta técnica. William Arkin, él habla acerca de un simulacro hiperreal como táctica de guerra. ¿Realmente pueden lograrse estas cosas con hologramas? Dicen que son de 16 cámaras en 3D, que se puede manejar una luz de láser, la luz LED, se pueden hacer muchas cosas y que DARPA lo sabe y que estarían detrás de estos SEOPS. No sé si son psicológicas, Operaciones psicológicas. operaciones psicológicas. Sí, los psicosociales. Eso quería decir. Sí, y los Blue Beam, estos que también se habla, Serge Moniz, este hombre que luego muere en el año 96, 2 años después de publicar su libro, este canadiense, en el año 1994, del proyecto Blue Beam, que comprometía también, en cierta manera, a NASA. Y él luego tiene un problema, desaparece, muere también su colaborador. Él hablaba de las armas psicotrónicas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se pueden hacer esas proyecciones en el cielo y hacernos creer una fantasía, algo que no existe, Richard? Renata, yo creo que según lo que yo más o menos los criterios que manejo en base a esa tecnología, para desarrollar un holograma de alta calidad necesitas primero una fuente de luz potente y un espacio controlado, un espacio para poder proyectar esa imagen. Bueno, a lo largo de todo este tiempo se ha hablado mucho y se ha especulado bastante sobre estos proyectos, ¿no?, que utilizan tecnología holográfica para generar, pues, eventos psicosociales, ¿no? Uh-huh. Es probable que se encuentre con la tecnología. Yo no, mira, déjame decirte, yo no estoy muy centrado en esos datos, que no es lo mío. He escuchado diferentes planteamientos de personas, pero como te digo, lo que yo conozco es que se necesita un espacio para tener un holograma de alta resolución, con una serie, pues, que le parezca creíble a la gente, ¿no? Debes tener un escenario controlado, ¿no? Una serie de disposición en las luces, y bueno, eso. Yo creo que las operaciones psicosociales se pueden generar a partir de cualquier tipo de elemento. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. En el Perú, un caso muy, muy particular, la Virgen que llora, ¿no? En una iglesia, o cerca de una iglesia en Carmen de la Legua, en el Perú, en la época de Fujimori, cuando Montesinos estaba acompañándolo en el poder, se pudo ver un evento psicosocial de esa magnitud y la gente iba a ver en masa, era multitudinario, la gente iba a ver esa estatua de la Virgen que lloraba. Entonces, toda la preocupación de la gente dejaba de serlo, para tratar de involucrarse con este evento, que era un evento netamente paranormal, ¿no? Estas cosas pueden pasar, E incluso dentro del Bluebeam, fenómeno, claro, dentro del fenómeno OVNI, claro, se puede también suceder, puede ser manipulado. O sea, vos me decías en un momento, el fenómeno es real, Renata, es real.
Sí. pero sí puede ser manipulado, o sea, podría estar siendo manipulado. Eso es lo que vos me comentabas, ¿no? A través de tecnología. Podría ser. Lo que pasa es que hay que descartar dos cosas, ¿no? Si el fenómeno como tal, como lo conocemos, correspondería a una inteligencia no humana y que utiliza como mecanismo de manifestación una imagen holográfica, eso sería totalmente diferente a lo que Claro. podríamos relacionar con el proyecto Bluebeam, ¿no? Que es una práctica que estaría haciendo el sector de defensa utilizando ciertos elementos tecnológicos. ¿Para qué? Para influenciar dentro de la mente de grupos sociales, ¿no? Es totalmente diferente. Podría ser un evento holográfico, ¿no? Podría ser una de las causas de las apariciones de las naves, que las vemos en algún momento en el cielo y después desaparece. Podría ser, pero eso yo quiero obviar esa idea yo de mi mente, ¿no? Yo no la considero como tal, ¿no? Para mí, el fenómeno genuino podría estar más relacionado con esas luces eh, tipo plasmáticas que vemos en los campos o a veces se manifiestan dentro de las mismas casas, ¿no? Que hay reportes, hay experiencias de gente que vieron una serie de luz y a partir de esa luz, bueno, su vida no fue la misma, ¿no? Porque, bueno, tienen missing times, tienen el despertar de ciertas capacidades que no tenían antes. Entonces, esa interacción o ese vínculo que se establece con este fenómeno podría, en este caso sí podríamos hablar de un fenómeno genuino, porque es algo que bordea entre lo físico y lo paranormal, ¿no? Una cuestión que yo creo que no tendría nada que ver con estos elementos con estos dispositivos tecnológicos que muchas veces nos confunden, ¿no? Efectivamente, yo desde mi punto de vista creo que el fenómeno va por esa vertiente, ¿no? Em, Nos ibas a comentar algo del Blue Beam, porque tenemos claro, el Blue Beam, 2 sí. minutitos. Lo del Sí. Blue Beam exactamente se sabe muy poco, hay documentos que se han filtrado, que probablemente podrían ser también documentación que normalmente se comparte o se expone con la finalidad de confundir también. ¿Ya? Eso también hay que tener en cuenta. Muchos de los documentos que salen a la luz son documentos que quieren que los civiles sepamos. Esa información es la información que se puede compartir. Esa información podría tener un propósito determinado. El verdadero contexto o el verdadero trasfondo de toda esta situación no es, yo creo que materia de discusión entre los civiles. Como habíamos dado el ejemplo de estos documentos del archivo personal de Edgar Mitchell, ¿no? Que en algún momento este exastronauta custodió una nota informativa que efectivamente mostraba cómo se trabajaban los programas de acceso especial. Entonces, de la misma manera, se puede aplicar a este tema, ¿no? La información se custodia de una manera, de diferentes formas. Y hay seguramente información que puede ser transmitida al público y hay información que simplemente se mantiene bajo siete llaves. Eso es lo que Totalmente nunca secreta. vamos a poder conocer, ¿no? A menos de que nos involucremos directamente en estos ámbitos del sector defensa, ¿no? Que a la larga Claro. serán ellos los que podrían decirnos si efectivamente tienen ovnis, ¿no? Tienen restos de alienígenas o cosas de esas, ¿no? Como decían muchos de los científicos, yo voy a recordar a Michio Kaku antes de acabar esto. Él nos decía que efectivamente los militares tenían mucho que decirnos sobre este tema, que los metamateriales, por ejemplo, esta evidencia física de objetos voladores no identificados, probablemente se podrían replicar en laboratorios terrestres y que no efectivamente eran elementos generados pues por una manufactura diferente a la del ser humano.
Hay diferentes variables que podemos discutir, yo creo que el tiempo se nos hizo un poquito corto, pero el fenómeno como tal es real, hay que tener bien claro eso, yo no soy negacionista del fenómeno, pero sí soy un poco juicioso al momento de poder generar los análisis y buscar alguna posible explicación que va dentro de la lógica, la lógica convencional. El fenómeno está, o lo podemos extrapolar hacia una metalógica, el fenómeno tiene su propia manera de hacer las Claro, cosas. El claro, sí, fenómeno sí. controla la situación. Nosotros no Ujú. controlamos al fenómeno. El fenómeno es No, fortuito. El fenómeno, tú no vas a salir al campo y vas a decir, oye, quiero ver un ovni y vas a ver, ¿no? Normalmente lo que estás viendo allá afuera o son aviones, son satélites, o son dispositivos exóticos que a veces no comprendemos, como hemos dado el ejemplo durante la transmisión del día de hoy. Y eso básicamente, Renata. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo sé que hay gente que le gusta mucho el tema, que hay gente que no controla la emoción y que trata de atribuirle al fenómeno, a lo que ve en el cielo una categoría de fenómeno, cuando no es así. Entonces, a partir de ello, tenemos que tener los datos, tenemos que revisar metadata, por ejemplo, las evidencias fílmicas, tenemos que corroborar, por ejemplo, bien lo dijiste, el tema meteorológico, ¿no? Hay estos globos, estos rayos globulares que a veces se ven en ciertos campos, que es un fenómeno atmosférico, que todavía no se tiene mucha precisión de ello, pero que a veces se ven, ¿no? Y que los podríamos confundir también con el fenómeno ovni. Hay fenómenos atmosféricos que desconocemos hasta el momento, que no sabemos todavía, ni siquiera están catalogados, pero son fenómenos. Y bueno, otros detalles que tenemos que tener en consideración antes de emitir un veredicto, ¿no? Decir, oye, efectivamente yo vi un plato volador, un ovni, o estuve en contacto con una claro. raza de otro mundo, ¿no? Ujú, ujú. Es complejo, es muy complejo. Como decimos, no sabemos muy bien qué pensar, pero que los hay, eso sin ninguna duda. Richard, gracias por haber estado con No. nosotros hoy, por esta valiosísima información que nos compartiste hoy. Agradecemos también a Javier que nos ha provisto de este excelente video también, que ilustró muy bien todo lo que tiene que ver con la tecnología militar. Decinos cómo la gente puede encontrarte si tiene intención de conectarse con vos, con tus conocimientos. Sí, bueno, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Café Ufológico Proyecto Sirio, justamente acá está el nombre. Y bueno, tenemos también un fanpage en Facebook, Mundo OVNI Perú. Ahí hacemos publicaciones, compartimos información de otros amigos también. También estamos en Facebook como Café Ufológico Proyecto Sirio, lo mismo. Y bueno, si me quieren contactar, mándenme un mensaje al Instagram o cualquier lado, el WhatsApp, también están ahí los números, creo que en el contacto en las redes sociales. Entonces ahí podemos conversar y bueno, los invitamos a que vean los programas, hay programas muy entretenidos. Hemos tenido invitados como Jacques Vallée, por ejemplo, que es el mayor referente de la ufología en el mundo. Un ícono, sí. Una entrevista que no se la pueden perder. Hay datos muy valiosos en esa entrevista. Como lo mencionaste, también estuvimos con John Alexander, Robert Salas. Hace muy poco tuvimos dos entrevistas muy buenas, una con Joseph Guijarro y otra con José Antonio Caravaca, que deberían verlas. Estuvimos con Mick West, con un personaje que yo creo que hoy por hoy es uno de los mayores debunkers, ¿no? Del tema ovni, y que de verdad tiene un trabajo muy interesante. Tienen que ver su trabajo. Es una entrevista que a mí me costó mucho, porque así lo vamos a decir un poco como anécdota. Mick West es una persona que es muy seria, ¿no? No se ríe, no muestra como que controla mucho las emociones al momento de hablar, y fue un reto, yo creo. Hay entrevistas muy buenas, tienen que verlas.
Perfecto. conversaciones excelentes, que no solamente hablan del tema OVNI, hablamos también de las facetas parafísicas, el tema de la conciencia y otros detalles más. Perfecto, te seguimos ahí con todo este material. Gracias, Gracias. Richard, y gracias a todos por habernos acompañado hoy. Nos vemos como en una semana, como siempre, con otro tema interesante en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches. Antes de medianoche.